Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Les leo el siguiente comentario y pregunta que nos han hecho. He escuchado algunas prédicas donde se habla acerca de seres espirituales de tinieblas en cada creación. Padre y madre maldad, Abadón, Satanás. ¿Es posible recibir ataques de estos seres espirituales antiguos? Y si es posible, ¿cómo vencer o de qué manera abordar a estos seres? Bueno, es toda una pregunta. Pero el mundo de las tinieblas es lo que es. Y creo que todos coincidimos en el hecho que en estos días estamos enfrentándonos con niveles de tinieblas más altos y cada vez más profundos. Ahora, esta pregunta obedece a algo que ya hemos discutido. La Biblia nos menciona el hecho que hubo naciones cuyo nombre fue borrado eternamente y para siempre, que descendieron o fueron juzgadas en este abismo que en hebreo se llama Shahat. Y todo esto a causa de la maldad que cometieron. La palabra maldad es maldad masculino. En hebreo se pronuncia rasha. Eso está en el Salmo 9, verso 5, verso 15. Rasha. Este nivel de maldad aparentemente es el que gobernaba en ese mundo que fue juzgado con el abismo Shahat. Recuerden que los juicios de Dios son justos, proporcionados. El juicio de Dios va a ser siempre en relación a la ofensa cometida o al nivel de maldad cometido. Así es que esas naciones cuyo nombre fue borrado eternamente y para siempre, que se mencionan ahí en el Salmo 9, si descendieron al abismo Shahat o fueron juzgadas en el abismo Shahat, eso significa que ese fue el nivel de maldad que ellos cometieron o con el que ofendieron a Dios. La palabra pues es rasha o maldad masculino, o pues tenemos la costumbre de llamarle padre maldad. Obviamente, así como Lucifer tiene a todo su ejército de ángeles, estas criaturas tienen que haber tenido a todo su ejército de ángeles. Y sí, si trazamos la palabra rasha con la ayuda del diccionario hebreo, y por supuesto en el Nuevo Testamento necesitaríamos leer el hebreo para poder leer Nuevos Testamentos hebreos. Está el Salkinson Ginsburg, está el Dalman Delitzsch. Esos son los dos Nuevos Testamentos hebreos que yo tengo. Si trazan la palabra rasha, la van a encontrar. Van a encontrar este nivel de maldad que sigue operando. Así es que, por supuesto, este nivel continúa, lo que significa que, pues, miembros del ejército de estos niveles de maldad todavía andan por allí. Luego, en Ezequiel 26:20 leemos acerca de los pueblos de otros siglos que descendieron a este otro abismo que se llama Bor. Si fueron juzgados en el abismo Bor, quiere decir que ese fue el nivel de ofensa que cometieron o el nivel de maldad al que llegaron. Esto está conectado con un nivel de maldad que se llama Risha. Rasha o Rasha es masculino, Risha o Risha es femenino. Por eso a pues nosotros le llamamos madre maldad o maldad femenino. Pues la verdad es más fácil decirle madre maldad. Y esta la encontramos mencionada en Zacarías capítulo 5, verso 5. Maldad masculino, en la Biblia King James lo encontramos en relación con el anticristo y el poder que va a estar operando en el anticristo. Esto, como les digo, es cuando podemos leerlo en las traducciones hebreas del Nuevo Testamento. Así es que ese nivel de maldad sigue allí. Maldad femenino o risha, bueno, aquí lo vemos nosotros en Zacarías capítulo 5, escrito con mayúscula. Olvidé decir que allá en el libro de Tesalonicenses, en la Biblia King James, cuando habla de el malo, refiriéndose al anticristo, está escrito con mayúscula también. Y ahí la palabra es rasha o maldad masculino. Acá en Zacarías capítulo 5, vemos nosotros que esta mujer que se describe acá, Zacarías capítulo 5, les leo desde el verso 5,
Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. He aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad, Rish'a. Y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que les sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada lo pondrán sobre su base. Bueno, aquí tenemos información tremenda, porque la tierra de Sinar no es otra más que Babilonia, y recordarán que Babilonia significa confusión, confusión. Y este personaje, maldad, la palabra es femenina, así es que madre maldad, tiene un efa o una medida. Está conectada con una medida y está conectada con confusión. Así es que tiene sus espíritus, tiene su ejército también que todavía está operando. Y uno de los trabajos favoritos de este nivel de espíritus es traer tremenda confusión a la mente de los hombres. Tremenda confusión. Por así decirlo, ya tiene una balanza falsa. Se recordarán que uno de los jinetes que aparecen en el libro de Apocalipsis cuando se desata el tercer sello que provoca hambre en la tierra, trae una balanza. Así es que estos espíritus tienen una balanza y empiezan a medir la palabra. Empiezan a hacernos creer que no, esa porción no es para nosotros, es para alguien más. Si nos dejamos influenciar por estos espíritus, nosotros vamos a terminar midiendo la palabra a nuestro antojo. A ver con qué parte nos quedamos, qué parte desechamos, a ver qué nos gusta, qué no nos gusta. Y esto ha permeado tanto en el mundo cristiano que hay movimientos enteros que solo estudian ciertas porciones de la Biblia y las otras simplemente ni siquiera las tocan, ni siquiera las mencionan, porque a lo mejor van a ofender a alguien. A lo mejor ya no se aplican a nosotros. Entonces allí ven cómo estos espíritus, este nivel de maldad sigue operando actualmente. En nuestro caso personal puede traer mucha confusión, trae mucha confusión si les damos cabida. Luego está, ya mencionamos pues la maldad masculino, padre maldad. Esos son simplemente niveles de iniquidad terribles y la maldad va en aumento. Algo nos tiene que decir eso. La actividad demoníaca es tremenda. Luego ya vimos a madre maldad o Risha, que trae esta confusión. Luego está Abadón. En Apocalipsis capítulo 9 vemos claramente cómo Abadón, así se llama en hebreo y se llama Apolión en griego, pero él es el príncipe de este abismo sin fondo. Ese abismo sin fondo es el abismo Tehom. Es el abismo en el que encontramos sumida esta tierra en Génesis 1:2. Y en Jeremías 4 claramente dice que esa condición de desordenada y vacía es a causa del ardor de la ira de Dios. Ahora en Apocalipsis 9 vemos que Abadón está atado en el abismo y tiene espíritus, tiene ángeles que están atados juntamente con él en el abismo. Pero de acuerdo con Apocalipsis 9, cuando esta tierra entra a ese periodo tan oscuro que se llama la gran tribulación, estos demonios van a ser sueltos, van a salir del abismo y van a atormentar a los habitantes de la tierra. Así es que hay niveles demoníacos que todavía no están aquí, pero que están pronto por manifestarse, que pertenecen a este ámbito de Abadón. Pero nuevamente, si tenemos la posibilidad de leer el Nuevo Testamento en hebreo, en las traducciones que pues a las que tenemos acceso, vamos a descubrir cosas interesantes. Por ejemplo, al primer endemoniado que dice el libro de Lucas que liberó el Señor Jesucristo. Los demonios allí le piden al Señor que no los atormente. Ahí se refieren a uno de los abismos estos. Luego la historia del endemoniado de Gadara. Recordarán ustedes que los demonios que tenía este hombre le pidieron a Jesús no mandarlos al abismo. Y allí la palabra es Tehom. Así es que sí hay demonios que corresponden al ámbito de Abadón que andan sueltos. Y con todo y que hay otros demonios que corresponden al ámbito de Abadón que todavía están atados, no andan sueltos.
Bueno, y por último, Lucifer, Satanás, que es el príncipe de esta creación y todo su ejército, ¿verdad? Por supuesto que sí. En el libro de Efesios tenemos nosotros una mención muy clara del el ejército del ámbito de Satanás. Y allí dice en Efesios capítulo 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí yo estoy seguro que se incluyen no solamente los espíritus del ámbito de Satanás o los demonios, sino también los demonios de todos estos otros ámbitos. Ahora la pregunta es, si estos demonios todavía están aquí, ¿cómo los vencemos? Bueno, hay dos maneras como debemos pelear nuestra batalla espiritual. Por ejemplo, volviendo a Efesios capítulo 6, en el verso 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La primera manera como debemos nosotros resistir y vencer estos espíritus es, número 1, vistiéndonos de la verdad. Esta armadura del creyente que menciona Efesios no es otra cosa más que la palabra de Dios que necesitamos para ceñir nuestros lomos, para vestir, cubrir, proteger nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pies que representan nuestra conducta, nuestras manos que representan nuestras obras. Si nosotros andamos en la palabra, caminamos en la palabra, no vamos a caer en los trucos del enemigo. Ahora, el diablo puede crear situaciones. Recordarán que Dios permitió que el diablo le creara una situación tremenda a Job. Pueden pasar esas cosas. Dios gobierna sobre eso. Así es que allí pues dependemos de la gracia y misericordia de Dios, que Dios nos sostenga y nos levante. Pero la manera como vencemos es estar llenos de Jesucristo. Y vivir en la verdad, practicarla, amarla, hablarla, que la verdad sea parte de nuestro ser. Cuando se trata de una batalla en el sentido de liberar a alguien que está endemoniado, pues Jesús reprendió a los demonios. En ocasiones imponía manos, en ocasiones solo los reprendía. Podemos y debemos reprender a los demonios. Hay espíritus que debemos reprender hoy en día. Hay principados y potestades que están sobre ciudades enteras, sobre naciones enteras. Pues podemos resistirlos, debemos resistirlos, podemos reprenderlos si el Señor nos manda a hacerlo. Podemos tener reuniones de oración en nuestras iglesias para reprender estos espíritus. ¿Cómo sabemos quiénes son? Bueno, veamos la manera como operan. Veamos un pecado muy notorio en nuestro país, una situación muy notoria de la que nuestro país no puede salir, una condición de la que no pueda salir, y allí tenemos detrás un principado, una potestad. Por supuesto que podemos reprenderlos. Recordarán ustedes a Daniel el profeta. Él estuvo orando por el pueblo de Israel, por el pecado que cometió Israel, por lo cual fueron tomados cautivos por los caldeos. Y cuando él estuvo orando, claramente vemos cómo los arcángeles de Dios vinieron y se involucraron en una batalla que se desató en los cielos. Vino Miguel es el guerrero, Gabriel es el que trae la revelación. Vino Miguel y Miguel ayudó a Gabriel. Gabriel iba con la revelación para que Daniel tuviera entendimiento. Y Miguel tuvo que ayudarlo a pelear en contra del príncipe de Persia. Y le dijo, y después va a levantarse el príncipe de Grecia. Y efectivamente, ese es el orden en el que florecieron estos grandes imperios mundiales. ¿Se acuerdan que cuando se profetiza acerca de Satanás en Ezequiel 28, están hablando del rey de Tiro? Así es que obviamente el príncipe espiritual de Tiro, de la ciudad de Tiro, en esos días era Satanás en persona. En Isaías 14 se habla del rey de Babilonia y ahí insertan toda esta otra información que tenemos acerca de Lucifer. Así es que él también era el príncipe sobre Babilonia, sobre los caldeos. Entonces, podemos reprender espíritus, debemos reprender espíritus, debemos resistirlos también, confiando en Cristo, hablando la verdad y llenándonos con la verdad. Y luego hay otros niveles de batalla en donde lo que debemos hacer es refugiarnos en Dios,
refugiarnos en Él, bendecirlo, bendecir el nombre del Señor Jesucristo y dejar que sea Dios el que pelee la batalla por nosotros. Hay batallas que tenemos el tamaño espiritual necesario para enfrentarlas. Hay otras batallas que simplemente son más grandes que nosotros. Así es que allí es donde debemos escondernos, ¿verdad? Debemos escondernos en Dios. Debemos encontrar en Dios, en su tabernáculo espiritual, nuestro refugio. La Biblia dice que Dios promete escondernos en Él. Y de esa manera, cuando corremos a Él y le decimos, Señor, esta batalla está demasiado grande, bueno, vamos a Él. Ministramos el nombre de Jesús, ministramos su nombre y esperamos que sea Dios el que nos ayude a pelear nuestra batalla. Así es que están estos dos lados como enfrentamos nosotros estos niveles, ¿verdad? Uno es enfrentándolos, reprendiendo, resistiendo, pero con suficiente estatura de verdad en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestra voluntad. Y la segunda manera es escondiéndonos en Dios, simplemente corriendo a Dios, refugiándonos en Él, y Dios sabrá, por supuesto que sabe cómo, Dios sabrá cómo librarnos de cualquiera que sea el nivel de batalla que estemos enfrentando. En estos días en los que estamos y en los días que vienen previos al arrebatamiento de los vencedores, tenemos que ser sobrios y velar y anticipar niveles de batalla espiritual cada vez más altos, más profundos, más crudos. Así es que sigamos creciendo en Cristo y vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Y tengamos una relación viva con Dios de tal manera que cuando la batalla sea demasiado para nosotros, simplemente nos escondamos en el Señor, en su misericordia, en su nombre. Y sea Dios el que pelee la batalla por nosotros. En ocasiones Dios dijo, estad quietos y ved la salvación de Dios. Y acá en el libro de Efesios, si volvemos a Efesios, a la información que se nos da acerca de la armadura, les sigo leyendo. Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Habiendo acabado todo o habiendo hecho todo, hay una parte que nos toca a nosotros hacer, que es pues llenarnos de la palabra, vestirnos con la palabra de Dios, hablar la verdad, elegir por Cristo, no dejarnos seducir por esas voces con las que viene el enemigo. Pero dice, para que podáis resistir en el día malo, y añade, y habiendo hecho todo, estar firmes. La Biblia King James dice, la Reina Valera 60 dice habiendo acabado todo. La Biblia King James dice habiendo hecho todo. Llega un punto en donde ya hicimos lo que podemos, ya hicimos lo que sabemos hacer, ya hicimos lo que nos corresponde hacer. Ahora simplemente permanezcamos firmes. Estar firmes significa permanecer, prevalecer, quedarnos allí. Ya hicimos lo que nos tocaba hacer, ahora quedémonos allí. El resto del trabajo lo hace Dios. Quedémonos allí, simplemente bendiciendo al Señor, poniendo en Él toda nuestra confianza, adorándolo, alabándolo, bendiciéndolo, ministrando su nombre. Así quedaremos o permaneceremos, estaremos firmes y el resto del trabajo lo hace Dios para darnos a nosotros maravillosas victorias. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.